Buenos días, soy Akio Murakami. Quiero dar la bienvenida a esta primera edición de Marsh College Live. Comenzamos el año con nuestro ya conocido programa de capacitaciones, Marsh College, pero esta vez en formato webinar, para poder estar más y mejor conectados con ustedes. El día de hoy nos acompaña Josie Morales, que es líder del equipo de nutrición de Marsh Redder, para tocar un tema súper importante, sobre todo en esta temporada de verano, que es cómo prevenir la contaminación de alimentos, ¿no? Y sobre todo si tenemos dentro de nuestras instalaciones o en nuestras oficinas la facilidad de otorgar un concesionario de alimentos para nuestros colaboradores, es muy importante que podamos prevenir cualquier problema de salud que se pueda producir a raíz de esto. A lo largo de toda la sesión nos podrán hacer llegar sus consultas y sus preguntas a través de la ventana de chat y de preguntas que están habilitadas para ello. Bueno, no me extiendo más, quiero agradecer nuevamente la participación de todos y les cedo la palabra a Josie Morales para que inicie con la sesión. Buenos días, hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 claves para evitar la contaminación de alimentos. Y un poco elegimos este tema porque nos dimos cuenta a lo largo de las inspecciones que realizamos en los diferentes servicios de alimentación y clientes, que solamente el 42% de estos servicios de alimentación mantienen una buena higiene durante el mismo proceso de elaboración de alimentos. Y que solamente el 41% de los manipuladores de alimentos han recibido una capacitación sobre las buenas prácticas para manipular estos mismos alimentos, ¿no? Y si hablamos de las 5 claves para evitar la contaminación de alimentos, eso nos lleva hacia el camino de llegar a la seguridad alimentaria, que quiere decir tener acceso a alimentos que sean nutritivos, pero a su vez estos alimentos tienen que ser inocuos. Y si hablamos un poco de inocuidad o queremos definir la inocuidad, nos referimos a la garantía de que estos alimentos que se elaboren no le causen ningún tipo de daño al consumidor. Muy bien. Los alimentos insalubres, que son los que contienen bacterias, virus o parásitos, causan más de 200 enfermedades, que pueden ir desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enfermen en el mundo unos 600 millones de personas por ingerir estos alimentos contaminados y que 420.000 habitantes mueren. Esto quiere decir que 1 de cada 10 habitantes en el mundo se enferman por ingerir alimentos contaminados. Las infecciones diarreicas, que son las más asociadas a producirse por ingerir alimentos contaminados, enferman al año unos 550 millones de personas y provocan unas 230.000 muertes. Con ello quiero decir que la inocuidad de los alimentos y la nutrición están muy relacionados, ya que los alimentos que están contaminados, que son alimentos insalubres, generan un círculo vicioso entre la enfermedad y la malnutrición, ¿no? Y esto impacta sobre todo a los lactantes, a los niños, al adulto mayor y a las personas que ya presentan de repente algún tipo de enfermedad. Al ser esto un problema de salud, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, elaboró las 5 claves de la inocuidad para poder evitar la contaminación de los alimentos y así poder disminuir estas enfermedades transmitidas por estos alimentos que se encuentran contaminados, ¿no? Nosotros podemos evitar esta contaminación al evitar que esta preparación sea inocua, ¿no? Y por ello elaboraron estas 5 claves, que la clave número 1 es mantener la limpieza, la clave número 2, separar alimentos crudos de los cocinados o los cocidos, clave número 3, cocinar completamente, la clave número 4, mantener los alimentos a temperaturas seguras, y la clave número 5 y la última, usar agua y materias primas seguras, ¿no? Y es importante acá recalcar que los manipuladores de los alimentos cumplen una función muy importante, las cuales tienen que tomar conciencia que depende de ellos que los alimentos se encuentren en la calidad que deben de presentar desde un inicio hasta el servido de los mismos alimentos. Muy bien, iniciamos con la clave número 1, que es mantener la limpieza. Los microorganismos, que son organismos microscópicos, como bacterias, virus o parásitos, se encuentran en las manos de los manipuladores de los alimentos, se pueden encontrar también en los paños de limpieza, en las tablas de picar y en los utensilios como los cucharones, de repente ollas o de repente algún recipiente, ¿no? Solo porque algo parezca limpio no quiere decir que realmente lo esté. El menor contacto
puede contaminar los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un utensilio o una tabla de picar ya contaminado, y yo utilizo estos utensilios para manipular un alimento que no se encuentra contaminado, definitivamente lo voy a contaminar, y ya no va a ser un alimento o una preparación inocua. Y los microorganismos peligrosos se encuentran sobre todo presentes en el suelo, en el agua, en los animales y en las personas. La clave número 1 se divide en dos partes. La primera parte es la higiene del personal, quiere decir la higiene que tienen que mantener los manipuladores de alimentos, y por otro lado la zona de preparación de los alimentos contra las plagas. Iniciamos con la higiene del personal. En la industria alimentaria, la higiene del personal es importante. Por ejemplo, el uso de guantes que tienen que utilizar los manipuladores de alimentos, y esos guantes tienen que cambiarse continuamente, porque si yo tengo un par de guantes y los utilizo durante toda mi jornada, eso también puede ser un foco de contaminación de los propios alimentos. Y que yo utilice guantes para manipular los alimentos no quiere decir que no me tenga que lavar las manos. De igual forma tengo que lavarme las manos. Los manipuladores de los alimentos también tienen que mantener las uñas recortadas y la ropa limpia, por lo cual también se recomienda que el uniforme del personal sea de color claro para poder evidenciar si es que se encuentra limpio o no. Muchas personas se lavan mal las manos, no utilizan jabón o se lavan solamente una parte de las manos. Al lavarse las manos deben de considerar las yemas de los dedos, las uñas, los pulgares, las muñecas y los huecos entre los dedos. Y es muy importante y es responsabilidad del mismo concesionario de alimentos que también le faciliten los insumos para que se puedan lavar las manos. Quiere decir que los servicios de alimentación tienen que tener jabón y tienen que tener papel toalla para que se puedan sacar las manos, porque si solamente le ponen jabón líquido, al final cuando se van a terminar sacando las manos con el mismo uniforme y no como debería de ser. Luego también realizar muchas inspecciones, lo que nosotros pudimos observar es que solamente el 54% de los servicios de alimentación que inspeccionamos, solamente el 54% presentaba estos productos de limpieza, ya sea jabón líquido y ya sea o papel toalla, ¿no? Y que solamente el 45% de estos servicios de alimentación, los manipuladores presentaban uniforme limpio, en buen estado de limpieza. Entonces, ¿cuándo se tienen que lavar las manos los manipuladores de alimentos? Primero, antes de manipular los alimentos y con frecuencia durante la preparación. No quiere decir que solamente se van a lavar las manos al inicio, sino conforme van cambiando de actividad o de alimentos, se tienen que ir lavando las manos. Antes de comer también tienen que lavarse las manos, después de ir al baño, después de manipular carnes rojas o aves o pescado, después de sonarse la nariz, tocar la basura o manipular también sustancias químicas. Y algo muy interesante que también vimos en las inspecciones es que solamente el 64% de los servicios higiénicos, de los servicios de alimentación, presentaban productos de limpieza. Quiere decir que habían servicios higiénicos que no tenían o jabón o de repente no tenían papel toalla. Entonces, eso también impacta muchísimo sobre la inocuidad de los alimentos, ¿no? Tenemos que darle todos los insumos, todas las facilidades a los manipuladores para que puedan llegar hacia la inocuidad. La segunda parte de esta primera clave es zonas de preparación de los alimentos contra plagas. Entonces, las plagas consisten en apariciones masivas y repentinas de roedores o insectos, como pueden ser cucarachas, moscas u otros insectos. Y estos insectos pueden transferir microorganismos que son dañinos hacia los alimentos, que los pueden contaminar y luego pueden producir una enfermedad transmitida por los alimentos, ¿no? En las inspecciones también pudimos ver que solamente el 56% de estos servicios de alimentación se encontraban libres de insectos o de roedores o de plagas. Quiere decir que había un 44% que sí se pudo evidenciar como no conformidad a la presencia de insectos o plagas. Algo que se recomienda mucho también es que los productos, por ejemplo, si yo tengo un almacén, los productos no deben de encontrarse en el piso, sino tienen que encontrarse de repente en un estante, y ese estante tiene que estar a 20 centímetros del piso para poder evitar cualquier tipo de contaminación. Y también colocar, por ejemplo, las mallas contra insectos en los comedores, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita en épocas de verano, los comedores normalmente están con las ventanas abiertas.
Y si estas ventanas no están con estas mallas contra insectos, estos insectos pueden ingresar al comedor para luego ingresar a la cocina y pueden contaminar alguna preparación o pueden contaminar de repente los utensilios, ¿no? Entonces es importante colocar esas mallas. Pero también es muy importante mantener la puerta cerrada de este comedor, porque por más que yo ponga las mallas en las ventanas, si la puerta está abierta, también pueden ingresar los insectos. Una recomendación muy importante es que también consideren colocar en las puertas el cierre automático para tratar de mantener la puerta siempre cerrada. Muy bien, ¿cómo proteger los alimentos contra estas plagas? Primero, mantener los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados. Por ejemplo, si yo tengo una preparación, una entrada que todavía la la van a consumir en 1 hora, 2 horas, hay que taparla, hay que mantenerlas tapadas para evitar que igual cualquier insecto pueda depositarse sobre esta preparación. Luego, también mantener cerrados los tachos de basura y tirar la basura con regularidad. Eso es muy importante, lo cual también vimos que solamente en las diferentes inspecciones, solamente el 21% de los servicios de alimentación contaba con tachos de basura que estaban correctamente en buen estado de conservación, con bolsas y correctamente tapados, ¿no? Entonces es un porcentaje un poco alarmante, ¿no? Mantener en buen estado las zonas de preparación de los alimentos, ¿no? Es importante reparar si es que hay grietas o agujeros en las paredes para poder evitar la contaminación de los alimentos. Y bueno, también usar cebos o insecticidas para matar los insectos u otros animales, pero tener mucho cuidado con no contaminar estos alimentos, ¿no? Al utilizar estos insecticidas. Muy bien, entonces si queremos de repente resumir esta primera clave en 4 tips, podemos decir que lo más representativo es, primero, lavarse las manos antes de preparar los alimentos y con frecuencia durante la preparación. No es suficiente lavarse las manos al inicio, siempre tienen que lavarse las manos durante la preparación. Y recuerden, así utilicen guantes o no, igual tienen que lavarse las manos. Luego, lavarse las manos después de ir al baño. Para ello, el primer paso es que los servicios higiénicos siempre tengan los insumos que deben de tener, que son el papel toalla, ¿no? Y el jabón. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos para poder evitar la contaminación de los mismos. Y proteger los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, plagas u otros animales, ¿no? La recomendación ya saben que puede ser colocar las mallas contra insectos y el cierre automático en la puerta para poder evitar. Muy bien, iniciamos la clave número 2, la cual es separar los alimentos crudos y los cocinados o los alimentos cocidos. Y esto es importante para poder evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transferencia de microorganismos de alimentos crudos a alimentos cocidos. Y dentro de esta contaminación cruzada podemos ver 2 partes. Primero, la contaminación cruzada directa, que se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento ya contaminado. Es decir, un alimento está contaminado, ya entra en contacto con un alimento que se encuentra limpio. Y la solución para evitar esta contaminación cruzada directa es separar los alimentos crudos de los alimentos ya preparados o cocidos. Luego tenemos la contaminación cruzada indirecta, que se da cuando un alimento limpio entra en contacto con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. Y esta contaminación cruzada indirecta es la más frecuente y la más difícil de controlar. Por ejemplo, en esta imagen, en este dibujo, podemos ver una tabla de picar limpia. La carne, en esta tabla de picar que se encuentra limpia, yo voy a cortar un pescado, por ejemplo, ¿no? Luego esta tabla de picar va a estar contaminada. Y sobre esta misma tabla contaminada, que de repente yo aparentemente la voy a ver en buen estado de limpieza, vamos a cortar vegetales o verduras que han sido ya desinfectados y en esta misma tabla los voy a cortar para luego ponerlo de repente en el salad bar. Quiere decir que estas verduras que yo voy a colocar en el salad bar o en una ensalada de verduras va a estar contaminada y se pueden producir enfermedades transmitidas por estos alimentos, ¿no? Pueden presentar infecciones, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿cómo mantener separados los alimentos crudos y los cocinados o los cocidos? Primero, al hacer compras, mantener separados la carne roja, la carne de ave y el pescado de los demás alimentos. Eso es muy importante. Luego, cuando guardemos estos alimentos en el refrigerador, guardar la carne, el pescado, el pollo, debajo de los alimentos cocinados,
o listos para el consumo para evitar la contaminación cruzada. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros ponemos de repente a descongelar una carne, un pollo en un refrigerador, si yo lo pongo en la parte superior, cuando esta carne o este pollo, pescado, bote su propio líquido, se empiece a descongelar, esas gotas pueden caer sobre un plato ya cocinado, ya preparado, que va a estar listo para consumo, o sobre una ensalada de verduras, por ejemplo, y eso lo va a contaminar. Entonces, por eso sí, primero, en la parte de abajo tienen que ir las carnes rojas, las carnes que de repente están siendo descongeladas, y en la parte de arriba del refrigerador, los alimentos que ya se encuentren listos para el consumo. Y así podemos evitar la contaminación cruzada. Luego, bueno, guardar los alimentos en recipientes con tapas para evitar contacto entre los alimentos crudos y cocidos. Quiere decir que si yo adicionalmente los tapo, voy a poder evitar de mejor forma la contaminación de estos alimentos. Y lavar los platos o los utensilios que hayan estado en contacto con los alimentos crudos. Muy bien, y los 3 tips para esta segunda clave, que es separar los alimentos crudos y cocidos, es separar primero las carnes rojas, las carnes de ave y el pescado de los demás alimentos, ya que estos pueden ser un poco de contaminación al estar crudos. Utilizar equipos y utensilios diferentes como cuchillos, tablas de cortar, tablas de picar, para manipular los alimentos crudos, y conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos. Y un dato muy importante sobre las tablas de picar es que incluso, aparte de separar estas tablas de picar para alimentos crudos y cocinados o cocidos, podemos clasificarlas por colores. Por ejemplo, podemos utilizar una tabla de picar de color amarillo para cortar lo que es el pollo. Podemos utilizar una tabla de picar de color rojo para cortar la carne de res, azul para el pescado, de repente blanco para los quesos o alimentos ya cocidos, y hay una tabla de picar de color verde para las verduras o frutos. Y así todavía estamos previniendo más la contaminación de los alimentos. Muy bien, entramos a la clave número 3, cocinar completamente los alimentos. A ver, quisiera saber si hay alguna pregunta. Hasta el momento voy a leer las preguntas que hay. Buenos días. La primera pregunta es, ¿qué tachos de basura recomiendan para los concesionarios? Bueno, estos tachos de basura tienen que ser de plástico, y preferible es, si es que son unos tachos donde las manos no tienen que abrir la tapa de este tacho, es decir, que tengan un pedal. Y si no, en todo caso tendría que ser un tacho que tengan vaivén, pero evitar esos tachos que yo tengo que alzar con la mano y botar los residuos. ¿Está permitido usar celular en el cocinero? No. Incluso el personal de manipulación no debería de tener de repente pulseras, aretes, relojes, ¿no? Y el celular definitivamente, porque el celular también está contaminado, entonces no podemos traer un celular dentro de una zona de elaboración de los alimentos, ¿no? Lo que lo guarde mejor en su locker, por ejemplo, ¿no? Junto con sus cosas. ¿Es necesario usar gel si ya se cuenta con jabón? Sí, se recomienda dentro de las prácticas al finalizar, luego de lavarse muy bien las manos, realizar todo el procedimiento, al finalizar igual terminar el proceso con el alcohol en gel. La tala de alimentos puede ser de madera, considerando que esa se cambiará con frecuencia. La recomendación es no utilizar madera, se recomienda que se utilice plástico, y muy importante es ver el estado de esta tabla de picar, porque por más que sea de repente de plástico, igual dependiendo del uso se va poniendo, han visto las tablas de picar que muchas veces se ponen un poquito ya marrones, esas ya hay que desecharlas, porque ahí ya, como tienen ciertas grietas del mismo cuchillo, ahí se almacenan también los microorganismos. ¿Es obligatorio tener tabla de alimentos por colores? Obligatorio no, lo que sí está obligado al Servicio de Alimentación es que tiene que tener tablas de picar en buen estado de conservación, pero se recomienda que estas sean de colores, ¿no? Para poder evitar justo lo que les comentaba de la contaminación cruzada. El manipulador debe usar siempre guantes cuando use carne cruda, ya que entiendo que al pasar por cocción se eliminan las bacterias. El tema del uso de guantes no es obligatorio, ¿ya? Como les comentaba, los guantes pueden también ser un foco de contaminación si es que no se cambian con frecuencia. Entonces,
Los guantes, cada vez, si yo estoy manipulando de repente una carne roja y luego voy a de repente cortar verduras, el manipulador tiene que sacarse los guantes, botarlos, lavarse las manos, todo el procedimiento, ponerse guantes nuevos y realizar una nueva función. Muy bien. Continuamos con la clave 3, al finalizar igual, continuamos con las siguientes preguntas que realicen. Cocinar completamente. Una cocción adecuada puede matar casi todos los microorganismos peligrosos, y diferentes estudios han demostrado que si yo una preparación la elevo a 70 grados centígrados, puede garantizar la inocuidad de estos alimentos para su consumo. Y la cocción a temperaturas más bajas puede matar microorganismos de ciertos alimentos, pero la recomendación, como ustedes saben, tiene que ser preparar los alimentos en cocción a 70 grados centígrados. Muy bien, entonces la OMS nos da dos opciones para poder cocinar o llegar a estos 70 grados centígrados, ¿no? Una opción es contar con termómetro, que sería lo ideal, y para ello, si contamos con termómetro, es colocar el termómetro en el centro de la parte más gruesa del trozo de la carne. Eso es muy importante, no ponerlo encima, sino en el centro del trozo más grande de la carne, o del pollo, o del pescado. Luego asegurar que el termómetro no esté tocando o el hueso o el fondo de repente la olla, porque si no, la temperatura va a estar mayor que el centro de la misma pieza del pollo, de la carne. Y luego limpiar e higienizar el termómetro cada vez que se utilice para evitar la contaminación cruzada. Quiere decir que al finalizar hay que limpiarlo, y antes de utilizar también, nuevamente hay que limpiar limpiar el termómetro, ¿no? Y si no contamos con un termómetro, lo ideal es cocinar la carne del pollo, la carne de ave, hasta que estos jugos sean claros y el interior deje de estar rosado del pollo. Cocinar los huevos y el pescado hasta que estén completamente calientes. Y si es que voy a preparar de repente una sopa o un guiso, tratar de, sobre todo la sopa, llevarla a ebullición, y una vez que esté hirviendo, dejarla hervir por 1 minuto. Entonces así puedo asegurar que los alimentos han sido llevados a una temperatura de 70 grados o superior de 70 grados. Muy bien, la clave número 4 es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez y estos alimentos se conservan a temperatura ambiente, sobre todo ahorita en épocas de verano donde la temperatura es mayor. A temperaturas inferiores de los 5 grados centígrados o superiores a los 60 grados centígrados, el crecimiento microbiano ralentiza o se detiene. Algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer a una temperatura menor de 5 grados centígrados. Una recomendación muy importante también, antes de que me olvide, es que si yo voy a preparar algún tipo de guiso, sopa, algo en una olla, siempre tengo que mantenerlos tapados, porque igual recuerden que puede ingresar algún insecto por la puerta que no fue bien cerrada y eso puede caer sobre la preparación. Entonces siempre tratar de mantener las ollas, las sartenes, lo que se vaya a utilizar, tapados. Muy bien, ¿cuáles son las temperaturas seguras para los alimentos? La zona de peligro es un intervalo que va entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados, como lo vemos en la imagen. En esta parte es donde se realiza una multiplicación muy rápida de los microorganismos. Entonces, por eso es que se recomienda subir la temperatura hasta por lo menos los 70 grados, porque en esa temperatura, ya mayor de 70 grados, los microorganismos se destruyen. Y la temperatura de conservación, de refrigeración, tiene que ser menor de los 5 grados, donde la multiplicación de estos microorganismos ya es más lenta. Y si ya es una temperatura de congelación, ya los microorganismos ya no se multiplican. Entonces, ¿cómo mantenemos los alimentos a temperaturas seguras? Primero, enfriar y guardar rápidamente los alimentos. Quiere decir que si yo tengo una preparación que sé que de repente cocino una entrada y son las 9 de la mañana y recién la van a consumir los comensales al mediodía, entonces eso yo lo tengo que tapar y poner a enfriar a una temperatura segura. No lo podemos dejar expuesto a una temperatura ambiente. Por ejemplo, ahorita estamos de repente se me ocurre 25 grados centígrados, ahorita es una temperatura dentro de la zona de peligro. Entonces no podemos dejar tanto tiempo expuesto un alimento en una temperatura de peligro. Preparar los alimentos en pequeñas cantidades para reducir las sobras.
Quiere decir que tenemos que preparar, tenemos que medir bien nuestros insumos para poder evitar esas horas, porque al final es también almacenamos muchos alimentos y al final los terminamos también desechando, ¿no? Los alimentos no deben de guardarse en el refrigerador por más de 3 días y no deben recalentarse más de una vez. Entonces quiere decir que más de 3 días no podemos tener los alimentos refrigerados, ¿no? Más aún si esto es para un concesionario de alimentos, ¿no? Incluso yo les recomendaría que las salsas que se preparen, si es que van a utilizar algún tipo de aliño o vinagreta, eso tiene que ser todos los días, tienen que ser del mismo día y no almacenarlo 3 días, ¿no? Si no, eso también podría llevarnos a una contaminación. La idea de estas claves es tratar lo máximo posible de evitar que esos alimentos se contaminen. Y bueno, luego descongelar los alimentos en el refrigerador, ¿no? Que es la temperatura, porque estamos ahí descongelando ya sea el pollo, la carne, el pescado a una temperatura dentro de todo fuera de la zona de peligro. La temperatura de la refrigeración debería de ser menos de 5 grados centígrados. Muy bien, acá tenemos unas preguntas. ¿Qué pasa si lavo los utensilios de los alimentos crudos y los uso para los alimentos cocidos? ¿Se contaminan de alguna forma? Si es que los he lavado y los he desinfectado, no. Pero igual la recomendación para evitar aún más es tratar de tener diferentes tipos de utensilios, sobre todo las tablas de picar. ¿Por qué las tablas de picar? Porque claro, cuando nosotros cortamos en esa tabla se forman unas grietas y ahí se pueden almacenar y es más difícil eliminar esos microorganismos. ¿Qué tipo de termómetro debemos usar para cocinar? Bueno, en realidad un termómetro para cocina no es muy difícil de conseguir, igual les podemos enviar algunos datos de qué características pueden tener. Al finalizar nos pueden escribir un correo, les vamos a dejar un correo, nos hacen la consulta y les mandamos algunas opciones de termómetros que podrían adquirir. Si la recomendación es guardar las carnes en la parte de abajo de lo ya cocinado, ¿cómo hacer si en las refrigeradoras la temperatura más baja están en la parte más de arriba? Lo que sucede es que la refrigeradora debería estar toda la parte de la refrigeración a una temperatura de 5 grados centígrados en total. Entonces, la recomendación es que estos productos, estas carnes que están siendo descongeladas, se guarden en la parte de abajo para que cuando desprendan líquidos no caigan sobre alimentos ya cocinados, porque igual están en un proceso de descongelación. Ya, igual tienen que ir en la parte de abajo para evitar este riesgo de que contaminen los alimentos. Y bueno, esta clave número 4 podemos resaltar 5 tips. Primero, no dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Ya saben, si es que todavía falta para el servido de los alimentos de los comensales, hay que tapar esos alimentos y guardarlos en la refrigeración, a temperatura de refrigeración. Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, quiere decir los que se pueden malograr, preferiblemente a temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados. Mantener la comida muy caliente antes de servir, quiere decir a temperaturas mayores de 60 grados centígrados. A esto me refiero con las tablas, sobre todo, mantener la temperatura a 60 grados centígrados. No guardar alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador, y no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Recuerden tratar de descongelar ya sea el pollo, la carne o el pescado a una temperatura segura, que sería menor de 5 grados centígrados. Y otro dato muy importante es también evitemos sobrecargar el refrigerador de productos, porque si no la temperatura no va a ser de 5 grados centígrados. Muy bien. Y entramos a la última clave, que es la clave 5. Usar agua y materias primas seguras. Las materias primas, que pueden ser las frutas, las verduras, el agua, el hielo, pueden estar contaminados por microorganismos y por productos químicos, como por ejemplo plaguicidas, toxinas naturales, entre otros, y se pueden formar sustancias químicas tóxicas en los alimentos dañados o mohosos. El cuidado en la selección de estas materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado, el pelado de estos mismos alimentos pueden reducir ese riesgo. El hervido, la cloración y la filtración son medios importantes de desactivar los patógenos microbianos, pero no eliminan las sustancias químicas nocivas.
Entonces, ¿cómo podemos desinfectar el agua? Primero, calentar el agua hasta que hierva, ¿no? Superior a los 70 grados centígrados. Luego, añadir entre 3 y 5 gotas de cloro a 1 litro de agua. Y la última forma también de desinfectar el agua es eliminar físicamente los patógenos con un filtro apropiado. Muy bien. Entonces, los 4 tips de esta última clave, que es la quinta clave, es primero, usar agua segura o tratarla. Eso es muy importante porque esa agua la vamos a utilizar para que el manipulador se lave las manos, para preparar de repente la sopa, el refresco, para lavar los utensilios y desinfectar todos los productos. Seleccionar alimentos sanos y frescos. Eso es muy importante. Si yo veo de repente que un plátano ya está muy oscuro, muy negrito, ya no hay que darlo dentro del servicio de alimentación. Si yo veo de repente que una lata está abollada, no hay que utilizarla. Hay que tratar de seleccionar con mucho cuidado, hacer un muy buen filtro en la recepción de los alimentos, y no solamente en la recepción, sino ya cuando llegue el día que yo voy a elaborar estos alimentos, tratar de seleccionarlos con mucho cuidado. Lavar las frutas, las verduras, las hortalizas, y no utilizar alimentos caducados. Y para nosotros poder darnos cuenta si es que un alimento, o sea, darnos cuenta fácilmente si un alimento no está vencido o caducado, tenemos que rotular todos los alimentos, ¿no? Tratar de poner la fecha de ingreso, fecha de vencimiento, el nombre del producto, y así vamos a tener un correcto orden y un correcto control de estos insumos. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. Muy bien, ¿cuánto tiempo puedo almacenar las carnes? Si la carne está a una temperatura de refrigeración, es de un día para otro, pero si está a una temperatura de congelación, podría ser almacenada 2 meses. A temperatura de congelación, que tiene que ser menor a 18 grados, menor a menos 18 grados centígrados. Se puede guardar el pescado en bolsa al costado de la carne de res, de pollo u otros cárnicos. Lo ideal es colocarlo en recipientes, y estos recipientes tienen que estar tapados. Por ejemplo, en casa se puede picar la fruta y guardarla en tupper de plástico con tapa, y esto, ¿cuántos días podrían guardarse? No deberían de guardarse esta fruta ya picada no más de 3 días. A una temperatura de refrigeración que tiene que ser menor a 5 grados centígrados. Tenemos que tener mucho cuidado en casa porque de repente en un servicio de alimentación, como tienen que llenar registros, sí controlan mucho la temperatura que tiene la refrigeradora o la cámara de refrigeración. Pero muchas veces en una casa no controlamos la temperatura, no sale un termómetro que nos dice a qué temperatura realmente está, o muchas veces sobrecargamos mucho. Entonces, si es así y no está a una temperatura de 5 grados, todo su refrigerador estaría a una temperatura dentro de una zona de riesgo, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Qué podemos realizar para poder controlar mejor mi servicio de alimentación, mi concesionario de alimentos? Primero, les vamos a mostrar ahora un cuestionario que nosotros hemos elaborado para que ustedes tengan acceso, que se llama Evaluando mi concesionario de alimentos, donde tiene unas preguntas que ustedes mismos pueden realizar. Es una autoevaluación para que ustedes mismos lo puedan realizar, y esto yo les recomiendo que lo realicen de forma mensual. Ahora, si ustedes revisan o se dan cuenta que tienen muchas no conformidades, les recomiendo que este cuestionario lo realicen de forma quincenal. Luego, la siguiente actividad que deben de realizar es programar inspecciones de calidad sanitaria en su servicio de alimentación, en su concesionario. Y para programar esta inspección tienen que buscar personal capacitado para que pueda realizar esta capacitación, ya sea de una municipalidad, no del área de calidad de una municipalidad, o de repente de una empresa privada. Igual nosotros les podríamos ayudar en programar esas inspecciones. Y por lo menos una vez al año realizar un análisis microbiológico en su servicio de alimentación. ¿En qué consiste un análisis microbiológico? Se realiza una toma de muestra de, primero, alimento.
quiere decir que eligen ustedes, o elegimos, si es que vamos a hacer el análisis microbiológico, una muestra de un alimento que podría ser, por ejemplo, el salad bar, ¿no? Que de repente podría ser lo que más posible puede estar contaminado al no haber recibido una temperatura de cocción, y normalmente todos los consumidores, los comensales, van al salad bar. Entonces, eso sería un buen punto para hacer un análisis microbiológico de alimentos, ¿no? Luego podemos analizar las manos del manipulador, ¿no? Muchas veces me preguntan si es que se tiene que realizar antes de lavarse las manos o después de lavarse las manos. Y la respuesta es que depende de lo que quieren evaluar. Si ustedes quieren evaluar el proceso del lavado de manos, entonces este análisis se tiene que realizar después del que el manipulador que está elegido se lave las manos, luego se le hace el muestreo de las mismas manos. Entonces ustedes ahí evalúan el proceso de lavado de manos. ¿Ya? También podrían evaluar o de repente realizar el análisis microbiológico cuando al finalizar alguna manipulación de alimento o alguna ensalada también, ¿no? Y luego de utensilios o superficie de trabajo, que en este caso pueden hacer un muestreo de una tabla de picar, un cucharón, alguna olla. Normalmente lo que yo hago cuando hago estos análisis es elijo la tabla de picar. Y les vamos a mostrar el checklist que les comentaba. Y antes de ello vamos a ver, antes de mostrarles el checklist, vamos a ver las preguntas. Los trabajadores de mi empresa evitan comer verduras, presentan quejas de que están mal lavados. ¿Cómo puedo controlar que efectivamente desinfectan las verduras? ¿O qué otras técnicas hay para desinfectar las verduras? Sí, definitivamente la única forma de nosotros poder evidenciar que día a día desinfectan las verduras, primero es que el concesionario de alimentos tenga un registro, porque todos los días en el registro tienen que poner la fecha y los alimentos que han sido desinfectados. Por ejemplo, lechuga, tomate, pepino, todo lo que se desinfecte, y el nombre del responsable y la firma. Entonces nosotros podemos ver día a día y tiene que coincidir con el menú. Entonces yo veo qué han preparado hoy día, por ejemplo, ensalada de verduras crudas. Entonces tiene que coincidir con el registro que han desinfectado. Esa es una forma de poder ver. ¿Qué otras técnicas hay para desinfectar las verduras? Bueno, la única forma de desinfectar las verduras es lavarlas y agregar lejía, ¿no? Para poder, las gotitas de lejía en 1 litro de agua, como lo hemos visto en la presentación. Y ahí podemos desinfectar las frutas, tanto las frutas como las verduras. Por grupo alimenticio, aproximadamente ¿cuánto tiempo pueden estar expuestos al medio ambiente? Los alimentos. Bueno, a temperatura ambiente, no más de 2 horas deberían de estar expuestos los alimentos, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo más aún ahorita en épocas de verano. ¿Y saben qué es lo que sucede también? Que muchas veces tenemos que controlar mucho que la campana de la cocina esté operativa, porque si no la temperatura no va a ser una temperatura ambiente. Si ahorita estamos a 25 grados centígrados, la cocina no está a 25 grados centígrados, está a una temperatura mayor donde la contaminación es mayor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas y controlar que la campana, porque me ha pasado que he ido a inspecciones y está la campana puesta, pero no funciona. Y para darme cuenta que funciona, suena, está prendida, no absorbe, porque pongo una servilleta de papel y no sube, debería de subir. Entonces, son formas de poder ver si está operativo o no. ¿Por qué las latas están abolladas? Porque cuando la lata está abollada, normalmente es muy posible que en la parte interior ya pueda desarrollar ciertos microorganismos. Por eso tenemos que desechar todas las latas que estén abolladas y quedarnos solamente con las latas que no estén abolladas. Y controlar mucho, mucho con el tema de los enlatados la fecha de vencimiento. El termómetro para alimentos es el mismo para verificar la temperatura de la refrigeradora o la cámara de congelamiento. Sí, técnicamente es el mismo, pero yo les recomiendo que tengan 2. Uno para la cámara de refrigeración y otro para los alimentos. ¿Por qué? Por un tema de, como hemos visto, de evitar la contaminación cruzada. Tratar de tener uno para alimentos cocidos y otro para ver las cámaras de refrigeración.
en esta temporada de verano recomiendas realizar las compras de verduras más de una vez a la semana para que se conserven frescos y evitar la contaminación. Todo depende de la temperatura de la cocina o del servicio de alimentación, ¿no? Si es que de repente tienen aire acondicionado, si el almacén está bien ventilado, todo eso depende y todo eso va a influir en la compra de verduras, ¿no? Pero si es que el ambiente está bien ventilado, no debería de haber ningún problema con la compra de las verduras y las frutas, ¿no? Muy bien. Entonces, como les comentaba, muchas de las cosas que podemos ver actualmente en las inspecciones de los alimentos es el tema de las capacitaciones que no realizan al personal que manipulan los alimentos, ¿no? No están bien capacitados. O muchas veces simplemente es dan una charla, pero no han tomado ellos mismos conciencia, ¿no? Ahora la OMS habla mucho de los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen que tener los manipuladores de alimentos. Conocimientos se los podemos dar dando una charla, pero ¿cómo hacemos que estos manipuladores de alimentos tomen conciencia de que yo tengo que lavarme las manos para no enfermar a 100 personas? Porque si yo no me las lavo, puedo enfermar a las personas, ¿no? Y no solamente eso, cómo yo adopto la práctica. No es muy fácil adoptar la práctica, no con una sola charla al año o dos, un manipulador de alimentos pueda adoptar las prácticas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra recomendación que les tengo que dar, y la vuelvo a recalcar, es colocar las mallas en las ventanas, más aún ahora en verano, y estas mallas no se colocan una vez, hay que realizarles cierto mantenimiento para evitar, ¿no? Porque a veces se les hacen ciertos huequitos, o normalmente esas mallas ya están verdes, a veces voy a la inspección y ya están negras, entonces quiere decir que no les hacen un mantenimiento, no las cambian, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, revisar bastante el tema de que no utilicen pulseras, los manipuladores, relojes, me comentaban lo del celular, ¿no? Ese tipo de cosas no las pueden presentar, tienen que guardarla en su locker, y también es importante, ¿no? Ellos tienen que tener dónde colocar sus pertenencias, ¿no? Tienen que tener unos lockers, y estos lockers tienen que también estar en buen estado, porque muchas veces hemos ido a inspecciones y se encuentran oxidados, la tapa está rota, y no es lo correcto, porque eso también trae contaminación. Entonces, tenemos que ver todo el proceso desde un inicio, tenemos que ver todas nuestras instalaciones. Ayuda mucho que vaya una persona que no esté en el día a día para que pueda ver estas no conformidades, que muchas veces se pueden levantar de forma muy rápida, ¿no? Lo más difícil, lo más complicado es cuando tocamos temas de infraestructura, cuando nos damos cuenta que el flujo de repente no es el adecuado. Pero lo más fácil es implementar registros, es imprimir y empezar a llenar, capacitar. Pero muchas veces aún así no lo tienen. Entonces, por eso es que nosotros elegimos iniciar este año con esta capacitación para poder apoyarlos a ustedes en el resto del año con las inspecciones, si requieren manuales, los registros, estamos acá para ayudarlos y poder mejorar la calidad de los alimentos y poder llegar hacia la seguridad sanitaria, ¿no? Con el tema de los carnets sanitarios, por ejemplo, si bien es cierto, la norma sanitaria no es que te diga que tienes que tener carnet sanitario, lo que te pide es que el manipulador de alimentos tenga un examen de salud. Pero muchas veces cuando la municipalidad o las municipalidades van a hacer las auditorías o las inspecciones inopinadas, sí te piden que los manipuladores tengan el carnet sanitario. Incluso muchas de ellas te piden que ese carnet sanitario sea de ese mismo distrito. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado porque igual te pueden multar, ¿no? Luego también otra recomendación es guardar las contramuestras de los alimentos, ¿no? Eso nos va a ayudar, va a ser un respaldo para ustedes también, porque si yo preparo un alimento, una preparación hoy día, o el menú del día, tengo que guardarlo a una temperatura de congelación menor a menos 18 grados durante 3 días para poder ver si de repente se produce algún brote o alguna enfermedad transmitida por los alimentos. Un trabajador se queja y puede decir, yo comí ayer, se me ocurre, papa a la huancaína en este servicio de alimentación, en este concesionario, y me ha caído mal. Pero ustedes han visto y ven que todo su proceso es de forma correcta. Entonces, ¿ustedes cómo podrían decir o garantizar que su alimentación o su preparación es inocua? Entonces, es guardando estas contramuestras, porque este colaborador podría haber ido de repente a la esquina a comer de repente algún tipo de alimento que no está en las condiciones y está diciendo que ustedes, que sí están cuidando todo el tema de inocuidad, se han contaminado ahí. Entonces, por eso es importante también, es un respaldo realmente para ustedes, ¿no? Y lo tienen que guardar y lo van a ir desechando poco a poco, ¿no?
Tocando el tema de los tachos también, tratar de roturar los tachos en residuos orgánicos e inorgánicos para también tratar de evitar la contaminación de los alimentos. No olviden que también parte de las recomendaciones para evitar la contaminación con plagas es que los estantes o colocar los alimentos a una distancia de 20 centímetros sobre el piso, ¿no? Para evitar la contaminación con las plagas, y también tiene que haber una separación con la pared, ¿no? Y la higiene de los manipuladores de alimentos es súper importante, tienen que tener capacitaciones constantes, pero tienen que tratar de ser un poco más de talleres, no solamente de repente que vaya una persona y les explique de forma muy teórica, sino que sea más práctica, que más vivencial, que ellos sepan lo importante que es su trabajo, porque realmente la inocuidad de estos alimentos o de estos 100 o 500 platos dependen de esas personas, de estos manipuladores de alimentos. Entonces, ellos tienen que ser conscientes de que todo este trabajo depende de ellos. Que lleguemos a la inocuidad de alimentos depende de ellos. Que los trabajadores de esa empresa no se enfermen depende de ellos. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar el checklist que les comentaba para que ustedes puedan tener acceso y pueden empezar a realizarlo desde ya. Muy bien, ingresan al link www.viverrebien.com.p, ponen su usuario, su contraseña, hacen clic en ingresar. Muy bien, acaban de encontrar nuestra web de Vive Re Bien, y en la parte empresa van al módulo de cuestionarios, donde van a ver diferentes cuestionarios. Evaluando mi concesionario es el que les voy a explicar ahora, pero hay, por ejemplo, orden y limpieza en la oficina, gestión psicosocial, requisitos de un proveedor para los exámenes médicos ocupacionales. El día de hoy, como les comento, vamos a entrar a evaluando mi concesionario, pero luego pueden investigar sobre todo el material que tenemos. Ingresamos a evaluando mi concesionario. El primer paso será la evaluación. Y vamos a tener una serie de preguntas que ustedes mismos van a poder responderlas para poder ver cuál es el estado de su servicio de alimentación. Entonces, por ejemplo, el servicio de alimentación se encuentra ubicado en un lugar libre de alguna fuente de contaminación. Entonces, si ustedes quieren saber más detalle de esa pregunta, hacen clic en la lupita y les sale. Se debe ubicar en un lugar libre de plagas, humo, polvo, malos olores, inundaciones, y el terreno no debe haber sido utilizado como un depósito de basura. Entonces, ¿cumplo? Sí, perfecto. Dispongo de agua potable, sí. Cuento con un cronograma de fumigación, sí. Y así cada pregunta la voy respondiendo. Y si es que tengo de repente alguna duda, por ejemplo, cuenta con un botiquín de primeros auxilios adecuadamente equipado. El botiquín debe contar con guantes quirúrgicos, yodopovidoma, agua oxigenada, alcohol, gasas, entre otras cosas. Entonces yo voy a poner, no tengo todo eso. Entonces voy viendo cada cosa. Entonces voy marcando todas según lo que vaya evidenciando. Por ejemplo, acá sí quiero ver si la vajilla se encuentra en buen estado de conservación. Vamos a ver. La vajilla debe encontrarse en buen estado de conservación para ser utilizada en el servicio. La vajilla rajada o quiñada debe ser desechada. Quiere decir que si ya está un poquito rota, tenemos que desecharla. Uno, porque es peligrosa para la salud del mismo consumidor. Y dos, porque en esas rajaduras se almacenan los microorganismos. Entonces también es un foco de infección, que podría ser un foco de contaminación. Entonces, así, cada pregunta tiene su lupita para que ustedes puedan saber más detalle, ¿no? Luego, una vez que han respondido todas estas preguntas, que son para sí, no nada más, hacen clic en calcular, y le vas a dar el nivel de diagnóstico de su servicio de alimentación. Por ejemplo, en este momento, según lo que yo respondí rápidamente, te indica que tu nivel de preparación del servicio de alimentación es bajo.
Entonces vamos a ir al plan de acción. Entonces, según la pregunta que yo he respondido que no, o que no cumple, o que de repente hay una no conformidad, nos va a dar, por ejemplo, recomendación, elaborar un programa de orden y limpieza del almacén, retirando los artículos que no cumplan una función o preparación de los alimentos. Muchas veces vemos, o cuando he ido a inspecciones me he dado cuenta, que en el almacén hay de repente una cafetera que no funciona, un equipo que está en desuso, hay cajas de cartón, hay ropa de los manipuladores. El almacén al final hay de todo, lo cual no debería ser así. Entonces, está indicando acá que tienes que elaborar un programa de orden y limpieza de tu almacén. La severidad es grave y esa es una medida que se puede realizar a corto plazo, porque es simplemente ponernos una fecha para poder ordenar este almacén, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, revisar periódicamente los registros de congelación para verificar que se encuentra al día, ¿no? El registro de que la cámara de congelación se encuentra a una temperatura adecuada, ¿no? Esto es muy grave y también es a corto plazo, porque el registro es, nosotros le podemos dar el registro y ustedes pueden empezar a llevar el registro todos los días. Y así sucesivamente, por cada no conformidad hay una recomendación. Cada recomendación tiene una severidad para que ustedes puedan identificar si es grave, muy grave, y si es a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, acá hemos puesto algo de a largo plazo, ¿no? Revisar periódicamente el estado de conservación de los anaqueles y las parihuelas, ¿no? Yo sé que cambiar un anaquel implica un costo, entonces yo no puedo pretender que de un día a otro cambien todos los anaqueles, entonces por eso lo consideramos como que a largo plazo. Pero todo lo que es corto plazo es simplemente implementarlo, tomar la decisión y hacerlo. ¿Cada cuánto tiempo se deberían de cambiar las mallas contra insectos? Realmente depende del estado en el que se encuentre, pero podrían ser unas 4 veces al año. Dependiendo también si es que donde estamos hay mucho polvo, el polvo suele deteriorar estas mallas, ¿no? Si hay mucho viento, depende de muchos factores, ¿no? Pero más o menos 4 veces al año podrían ser cambiadas, ¿no? El análisis microbiológico es 1 o 4 veces al año. ¿Qué empresas lo realizan? ¿Quién es el responsable? La empresa del concesionario. Ya, muy bien. El análisis microbiológico lo deben de realizar por lo menos 1 vez al año. Pueden realizarlo más veces, no hay ningún problema, pero por lo menos 1 vez al año, como les comentaba, de una superficie que puede ser un utensilio, una tabla de picar, las manos del manipulador y de un alimento. Ahora, les podemos pasar también un listado de diferentes laboratorios que realizan estos análisis microbiológicos. Tienen que ser laboratorios que estén certificados para realizar este análisis. Y en realidad, el tema de responsabilidad sobre un servicio de alimentación es una responsabilidad compartida, ¿no? El servicio de alimentación, el concesionario es responsable, pero la empresa que tiene este concesionario es responsable de qué concesionario está dentro de sus instalaciones. Muchas empresas lo que hacen también es dentro del contrato que tienen con el concesionario de alimentos, colocan que deben de realizar 1, 2, 3 o 4 análisis microbiológicos, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Otras empresas lo que he visto es que hacen 2 al año, una la sube el concesionario y otra la sube la empresa, ¿no? Pero depende el contrato que tengan con el servicio de alimentación. Pero ojo, algo que sí es importante es que el concesionario es responsable de que los alimentos salgan con la calidad que corresponde, eso sí. ¿Hay un checklist oficial para realizar estas inspecciones o nosotros debemos construir el nuestro? Bueno, lo que nosotros hemos hecho ahorita es un checklist con algunas preguntas principales. Sí hay un checklist oficial. El checklist que actualmente nosotros estamos manejando para hacer las inspecciones es el de la norma sanitaria, la 363. El año pasado, en el 2018, salió la nueva norma sanitaria, pero aún no tiene su checklist. Entonces, al día de hoy, actualmente estamos usando el checklist de la norma sanitaria para restaurantes anterior. Una vez que salga el nuevo checklist, ya estaremos usando ese nuevo checklist. Pero sí hay un checklist oficial que tiene, si no me equivoco, 108 preguntas, 108 ítems para evaluar, que también se los podemos pasar. ¿El análisis microbiológico solo se aplica para concesionarios o también para plantas de producción? ¿Ese análisis es obligatorio o decisión de la empresa?
El análisis microbiológico también se puede utilizar para una planta de producción, más aún si es que van a comercializar estos productos, más aún si es que van a exportarlos. Y sí, de repente ahí lo tendrían que utilizar con más frecuencia, diferentes contratos se los pueden pedir. Y en realidad ese análisis debería ser, es obligatorio una vez al año, por lo menos. Si pueden hacerlo más, es mejor, pero por lo menos una vez al año. No puedo acceder al registro BioReBien, no hay ningún problema. Acá les vamos a dejar mi correo, josi.morales@mars.com, y el de valia.aparicio@mars.com para poder ayudarlos para que puedan ingresar y acceder a BioReBien y tengan acceso al checklist. Y no solo el checklist del concesionario, sino otros checklists que tenemos, adicional al material gráfico que manejamos, videos de otras capacitaciones que hemos lanzado, y cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a Valia o a mí. Creo que hay una pregunta, 2 preguntas más. Muy bien, la otra pregunta, ¿cuánto tiempo es considerable que toma entre muestra un examen microbiológico un manipulador después que salió mal? Entiendo que es si van a hacer una muestra de alimentos y sale negativa, ¿en cuánto tiempo deberían de tomar? Primero, ¿cuánto tiempo les toma implementar? Si es que un manipulador ha tenido en las manos, de repente salen microorganismos, hay que implementar un programa de capacitación, de un correcto higiene de lavado de manos, entre otros. Una vez que ya han terminado su programa de capacitaciones y que los manipuladores han tomado conciencia, recién puedo programar este lavado este nuevo análisis microbiológico, ¿no? Yo pensaría que no debería ser más de 2 meses, pero como les digo, depende de qué tan rápido ustedes implementen estas capacitaciones, este nuevo programa de higiene de manos o lavado de manos. Tengo resultados de análisis microbiológicos de E. coli, de varios manipuladores. ¿Qué podría interpretar? Bueno, podríamos interpretar que de repente no se están lavando de forma correcta las manos, o no están desinfectando bien las frutas y verduras, entonces eso lo llevan a otros alimentos. Y no, más que nada yo creo que ahí es un problema de lavado de manos, ¿no? Hay que revisar que los servicios higiénicos tengan jabón, papel toalla, ¿no? Y eso sí es muy, muy importante, el ver el tema de el lavado de manos, ¿no? Muy bien, si tienen igual cualquier duda o consulta, ya saben que nos pueden escribir. Y con eso damos finalizada la primera sesión de Marsh College Live. Me despido de ustedes y espero verlos pronto nuevamente. Muchas gracias. Chao.